Entonces, otra cosita, los ejercicios que mayormente vamos a estar haciendo hoy fueron ejercicios sacados de exámenes, así que más o menos como para que tengan una idea de qué es lo que les pueden tomar en este tipo de cosas. Entonces, empecemos con este problemita. El problemita número uno nos dice, si yo tengo en el recipiente en forma de cono truncado que se muestra en la figura, que se muestra en la figura, se ha vertido agua hasta alcanzar un nivel H igual a 24 centímetros. Entonces, el volumen de agua que ha ingresado en centímetros cúbicos entonces me dan justamente aquí varias, varias, varias varios numeritos que pueden ser justamente el volumen del agua que está en ese cono truncado. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este problemita, hay bastantes, como siempre digo, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que yo necesito. Entonces, si a mí lo que me están pidiendo es, bueno, yo sé que en este recipiente en forma de cono truncado se está vertiendo agua, ¿verdad? Y se vierte agua hasta alcanzar un nivel de 24 centímetros hasta que alcanza un nivel, una altura de 24 centímetros. Entonces me está pidiendo el volumen del agua. Justamente el volumen, si yo lo que estoy haciendo es llenando este cono truncado, yo lo voy a ir llenando hasta justamente cuando esta altura sea igual a 24 centímetros. Perfecto por ese lado. Entonces a mí lo que me están en el fondo pidiendo es que yo calcule ¿qué? El volumen de esta partecita que está pintada aquí. Perfecto. Entonces eso es lo que yo quiero calcular, volumen. Entonces nosotros sabemos, conocemos las fórmulas de volumen para, por ejemplo, pirámides, cubos, poliedros para algunos tipos de poliedros. Entonces, ¿cuál es la formulita que nosotros vamos a usar cuando nosotros tenemos un cono truncado? Entonces, cuando nosotros queremos sacar el volumen de un cono truncado, Odalis, creo que te has abierto tu micrófono. Eh, ok, perfecto, gracias. Entonces, cuando nosotros queremos sacar el volumen de un cono truncado, ¿cuál es ese volumen? Es un tercio pi por h, donde h es la altura. Eso multiplica a R más R al cuadrado por R' al cuadrado más R por R'. Donde en este caso, ¿qué son estos R y este R'? Cuando nosotros tenemos un cono truncado, que es un cono truncado, es simplemente con un cono yo lo corto con un plano. Nosotros tenemos cuando tenemos un cono truncado, vamos a suponer que el corte se hizo paralelamente, vamos a tener dos radios, un radio grande y un radio más chiquitito, un radio prima. Entonces, justamente yo para calcular el volumen de este cono truncado va a ser un tercio pi por la altura, donde la altura es justamente la altura que separa las caras, ¿verdad? H. De ahí que multiplica al radio más grande al cuadrado más el radio chiquito al cuadrado más la multiplicación de ambos radios. Perfecto. Ahora bien, la cuestión aquí es que yo no conozco, así es como lo tenemos que ir pensando. La cuestión aquí es que yo no conozco en ese cuenta este radio, ¿verdad? Porque yo conozco, ¿verdad? Yo conozco el radio 20 aquí, conozco el radio 40, pero no conozco justamente ese radio intermedio que es el que yo necesito para calcular, para yo calcular mi cono truncado, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, lo que nosotros queremos calcular es este pedacito que es correspondiente al agua, justamente eso que nosotros tenemos pintado en azul ahí. Perfecto. Eso es lo que nosotros queremos calcular. Nosotros ya tenemos la altura, el ejercicio ya nos la da, nos dice que es 24. En este caso ya tengo el radio chiquito, que es, ¿cuánto mide ese radio? Mide 20. Y tengo, bueno, no lo voy a poner, lo voy a poner con R', perfecto. Entonces yo tengo el R' y en este caso necesito tener otro radio aquí. La cosa es que yo no lo tengo. Entonces, ¿qué debería yo empezar a hacer aquí? Entonces, una de las cosas de las cuales nosotros siempre nos vamos a apoyar es ver dónde yo puedo empezar a meter relaciones. Porque yo digo, a ver, si es que a ti te están dando la información del cono truncado grande, para algo debe ser. Porque una de las cosas que primero pensé al momento de hacer este ejercicio es, perfecto. Por ejemplo, yo podría calcular el cono truncado de esto, más el cono truncado de esto, podría calcular el volumen de esto, más el volumen de esto, debería dar el volumen total. Pero por yéndonos por ese lado vamos a encontrar ecuaciones muy complejas. Entonces, no nos sirve. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Siempre cuando nosotros tenemos este tipo de problemitas es intentar ver cómo nosotros podemos de cierta manera ir metiendo tal vez alguna semejanza, algún triangulito que nos ayude a conocer lo que nosotros, que nos ayude a conocer justamente algún dato que no tenemos. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, lo que se me ocurrió hacer fue esto. Habrá otra cosita, como siempre menciono, en este tipo de problemas de geometría uno lo puede hacer de muchas formas. En este caso, lo que a mí se me ocurrió fue lo siguiente. Dije, ¿qué pasa si desde aquí trazo una perpendicular, es decir, hacia arriba? ¿Verdad? 90. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Yo voy a tener
triangulito, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy generando ahí, un triangulito. Y yo dije, ¿y a mí para qué me sirve saber eso? Vamos a ver. En este caso, yo tengo que, yo tengo que, aquí, justamente aquí tenía mi triangulito, y justamente pasa por estos dos radios. Aquí tengo el radio y aquí tengo el radio más grande. A ver, ¿cuál es la cuestión aquí? La cuestión aquí es que yo ya conozco de cierta manera unos laditos de ese triángulo. ¿Por qué? Porque dense cuenta que justamente este lado de aquí, desde este punto hasta este radio, es un cateto de ese triángulo. Entonces yo eso lo puedo, y justamente esa medida la conozco, que es 24, ¿verdad? Perfecto. Además de eso, dense cuenta que justamente todo este lado, es decir, todo el lado del triángulo grande, es justamente la altura entre las caras, ¿verdad? Entonces, ese ladito también lo conozco y digo, ah, perfecto, voy con información interesante. Tengo que eso mide 80. Ahora bien, ¿qué más nosotros podemos, qué más nosotros podemos observar aquí? Nosotros podemos observar que yo estoy diciendo que este es un triangulito recto, ¿verdad? Este, como en este caso, como nosotros tenemos, acabo de decir que cuando tenemos conos truncados, el corte se da en 90 grados, perfecto. Entonces, nosotros, ¿qué más vamos a tener? Nosotros podemos tener que, nosotros tenemos que si esto es R, ¿cuánto va a valer este pedacito de aquí? ¿Qué es lo correspondiente a esto que estoy dibujando aquí? Ah, perfecto. Entonces, para eso nos fijamos de lo siguiente. Entonces, si yo todo esto sé que vale R y yo sé que todo esto vale 20, entonces, ¿cuánto va a valer este pedacito que voy a poner en morado aquí? Que es es justamente este pedazo de aquí. Ah, eso va a valer entonces R, lo que valga el radio de aquí, justamente el radio, digamos, intermedio, menos 20. Ah, perfecto, porque démonos cuenta que justamente este radio tiene que ser más grande que el que está aquí abajo. Entonces, este cateto de este triángulo más chiquito va a valer 20 menos R. Perfecto. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos eso, podemos ir relacionando. ¿Por qué también? Podemos hacer lo mismo para el caso de justamente para conocer el otro cateto. Claro que lo podemos hacer. Fijémonos en lo siguiente. En este caso, yo tengo que todo esto mide 40, ¿verdad? Pero recordemos que de aquí hasta acá, que es justamente este radio, ¿eso cuánto mide? Eso medía 20. Entonces, si yo a 40 le quito 20, ¿cuánto me va a quedar aquí? 20. Perfecto. Ahora bien, démonos cuenta, otra cosita aquí, es que yo tengo aquí yo voy a tener obviamente un ángulo alfa, porque yo no sé si yo puedo relacionar esos triángulos. Entonces vamos a ver, siempre que yo digo, yo los quiero relacionar, eso es lo que yo busco, porque cuando nosotros tenemos triángulos, lo que a mí me gusta, lo que yo intento es relacionarlos para obtener datos que yo no tengo. De cierto, ¿cómo los relacionamos? Por medio de la semejanza. Entonces yo tengo que esto es alfa, aquí tengo 90, entonces yo tengo que aquí voy a tener un ángulo beta. Perfecto. Ahora bien, si yo eso lo veo en el triángulo chiquito. Ahora bien, si lo veo en el ángulo, en el triángulo grande, yo aquí tengo 90, aquí tengo alfa, y para que acá sume los 180 que le falta el triángulo, este también debe valer beta. Entonces nosotros estamos teniendo dos triángulos que tienen exactamente sus mismos ángulos. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo del criterio de semejanza, nosotros tenemos que estos triangulitos de aquí son semejantes. Perfecto. Entonces yo tengo que, si una vez que yo tengo que los triángulos son semejantes, lo que está pasando es que ocurre que tenemos una cierta proporcionalidad entre sus lados. Y entonces justamente vamos a analizar esa proporcionalidad para ver si logramos descubrir cuál es este valor de R, que es justamente el valor que nos hace falta aquí. Perfecto. Entonces justamente eso es lo que vamos a hacer. En este caso, yo voy a decir como siempre digo, podemos ser de grande a pequeño, de pequeño a grande, simplemente siempre manteniendo ese mismo orden. Entonces yo voy a decir aquí pequeño es a grande, es decir, R menos 20 es a grande, eso debe ser igual a una constante K. Pero el otro lado, los otros lados del triángulo deben seguir cumpliendo esa misma constante K de proporcionalidad. De nuevo, ¿qué era que yo decía? Pequeño, es decir, pequeño, ahora va a ser a grande. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué voy a tener? Que esto va a ser igual entonces también a 24 sobre 80. Perfecto. Perfecto por ese lado. Entonces tenemos que R menos 20 sobre 20 es igual a 24 sobre 80. Perfecto. En este caso, entonces, ya podemos simplemente despejar. ¿Qué nos va a quedar? R menos 20 es igual a 24 por 20 sobre 80, ¿verdad? Entonces simplificamos, mitad 4, mitad 1, ¿verdad? Y de ahí que tenemos 24 dividido para 4 es 6. Entonces tenemos R menos 20 es igual a 6, pasamos al otro lado a sumar y tendríamos 20 más 6. Entonces tenemos que el radio, ¿cuánto mide? 26.
Perfecto, entonces eso era justamente lo que yo necesitaba, porque recordemos, cuando yo quería usar la formulita, uno de los radios ya los conocía, que era justamente 20, lo que me faltaba era conocer el otro, pero utilizando semejanza de triángulos he encontrado que el otro lado mide ¿cuánto? 26. Perfecto, entonces ya simplemente puedo obtener, utilizamos entonces la formulita del volumen. Entonces el volumen es entonces, el volumen qué va a ser igual? El volumen va a ser igual a un tercio, ¿verdad? De pi por la altura. Recordemos cuál era la altura. 24. Perfecto, 24. Por, en este caso, el radio chiquito que es 20, ¿verdad? Al cuadrado más el otro radio que es 26 al cuadrado más la multiplicación de ambos radios, es decir, 20 por 26, ¿verdad? Y justamente vamos a ver cuánto nos da eso. Perfecto. Entonces, aquí nos quedaría, si simplifico, 24 dividido para 3 es 8, 8 pi, ¿verdad? Eh, 20 al cuadrado, 400, 26 al cuadrado, metamos en la calculadora porque para no perder tiempo. Esto igual no son cálculos complejos. 676 más 20 por 26. ¿Sí ven? Subcálculos chiquitos. Entonces ya simplemente sumamos 520, ¿verdad? 520 más 400 más 676. ¿Eso cuánto nos da? Eso nos da, tenemos el 8pi aquí, y eso nos da 1596. 20, 26, un segundo. 26 al cuadrado, eso es 676, y 20 por 26, eso es 520. Perfecto, entonces 400 más 520 más 676, eso nos da 1596, que si lo multiplicamos por 8, eso nos da 12.768 pi. Solución, volumen. Entonces, vamos a ver, nos dio 12.768, venimos para acá, y justamente 13.000 no es, 12.600 no, este no es, 11.000, 11.000, y aquí era la opción B, 12.768. Entonces, ¿qué quiero destacar con respecto a este ejercicio? Lo que quiero destacar es que muchas veces es conveniente usar triángulos para encontrar datos que me faltan. En este caso, el dato que me faltaba era justamente ese R. ¿Alguna preguntita, alguna duda con respecto a este ejercicio? Y simplemente era usar formulitas. Yo diría que lo más complicado de este capítulo es realmente aprenderse todas las fórmulas, porque sí que son algunas, pero de ahí no lleva mayor ciencia este tipo de problemitas. Entonces, vamos a ver Profe, uno, dígame. ese es el cono truncado, pues obviamente. Sí, es un cono truncado. Ahí ya. Sí, esta es la formulita de un cono truncado, solo que está al revés, pero es lo mismo, da lo mismo como ese. Entonces, seguimos con otro ejercicio de aquí. Este ejercicio también está súper sencillito, nos dice que yo quiero el volumen del sólido que se muestra en la figura adjunta, sabiendo que H mide 3R. Entonces, en este caso, cuando yo quiero siempre que a mí me piden sacar el volumen de una, en este caso de una región que está sombreada, entonces siempre es más sencillo ver, como lo hacíamos cuando queríamos sacar áreas, qué es lo más grande y quitarle figuras conocidas. En este caso, yo conozco fórmula para sacar el volumen de un cono, sí. Conozco la fórmula para sacar el volumen de una esfera, sí. Conozco cuál es la fórmula para sacar el volumen de un cilindro, sí. Ah, perfecto. Entonces va a ser más sencillo que nosotros saquemos ese volumen de la siguiente manera. Entonces, el volumen de la región sombreada, el volumen de ese, simplemente va a ser ¿qué? El volumen del cilindro va a ser el volumen del cilindro, quitándole, ¿verdad? ¿A qué le vamos a quitar? La suma del volumen de la semiesfera, lo voy a poner como esfera, más el volumen de ¿qué? Del cono. Perfecto. Entonces vamos a encontrar justamente cada uno de estos valores. En este caso, vamos a calcular primero vamos a calcular el volumen de la esfera. Bueno, realmente es de una semiesfera. ¿Por qué? Porque se cuenta que justamente solo tengo la mitad de la esfera. Entonces nosotros, ¿cuál es el volumen de la esfera completa? Aquí lo voy a poner con una S de semiesfera para que quede más claro. El volumen de una esfera completa simplemente es 4 tercios pi por el radio al cubo. Esa es una formulita que nosotros tenemos que saber que es la fórmula para el volumen de una esfera. En este caso, en el problema, yo puedo ver justamente que el radio de esta esfera es R. Entonces, simplemente, ¿qué me va a quedar? 4 tercios, bueno, pi por radio al cubo. Entonces, ya tengo la fórmula de la esfera. De ahí que pasamos, vamos a proceder a sacar la fórmula al volumen del cono. Entonces, el volumen del cono
simplemente es también una formulita sencilla, es un tercio de pi por radio al cuadrado, donde en este caso ese radio representa el radio del círculo de la base del cono, por la altura, donde en este caso el h representa la altura del cono, es decir, desde el vértice, cuánto mide la recta que cae perpendicularmente. Entonces, esa es justamente la altura. Perfecto. Nuestro problema aquí, no, como en este caso, démonos cuenta que ambas, tanto el cono como la semisfera, tienen igual base, entonces este cono también va a tener ¿cuánto de radio? R, perfecto. Ahora bien, ¿cuánto va a ser la altura? Como les mencionaba, la altura es desde el vértice la longitud de la recta perpendicular, ¿verdad? Entonces, esto va a ser la altura. Entonces, ¿yo cómo sé cuánto es esa altura? Pues eso es sencillo. ¿Por qué? Porque dense cuenta que si yo muevo este radio aquí, entonces, justamente desde aquí hasta acá, es decir, hasta en el máximo punto de esta esferita de aquí, esto mide R. Y ahora bien, yo sé que todo esto de aquí, toda la longitud de aquí, toda la altura de ese cilindro es 3R. Entonces, si yo a 3R, que es todo esto de aquí, le quito R, entonces ¿cuánto va a quedar cuánto queda que mide esa altura? Justamente 2R. Si a 3R le quito R, simplemente me queda 2R. Entonces ya tengo la altura de ¿qué? De mi cono. Entonces simplemente el cono sería el volumen del cono sería un tercio pi por el radio al cuadrado. En este caso simplemente el radio me queda R por la altura, donde en este caso la altura es 2R. 2R, perfecto. Entonces nos quedaría 2 pi tercios R al cuadrado. Sencillo. Ahora, entonces ya tenemos el cono, el volumen de la esfera y el volumen del cono. El volumen del cilindro, es decir, el volumen total, el volumen entonces del cilindro, ¿a qué sería Espera, igual? no entendí, profe. ¿Por qué es 2 pi tercios R cuadrado? R cubo, disculpa. Ah, ya, ya, ya. Perfecto. No, sí, pendiente, bacán que anden pendientes. Entonces, 2 pi tercios R cubo, perfecto. Ahora bien, el volumen del cilindro, ¿cuánto sería? El volumen de un cilindro simplemente es pi por el radio al cuadrado, es decir, el área de la base por la altura. En este caso sería pi por R cuadrado, que es el radio, por el radio al cuadrado por la altura. ¿Cuánto es la altura de este cilindro? 3R, perfecto, 3R. Entonces, ¿qué nos queda? 3 pi por radio al cubo. Perfecto. Entonces ya una vez que hayamos calculado esto, entonces ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, otra cosita importante a tener en cuenta. Mejor dicho, nosotros tenemos que el volumen de esta esfera, ¿cuánto es? Es 4 tercios, pero eso es de la esfera, eso es de la esfera completa. Y yo solo quiero la mitad de la esfera. Entonces, ¿qué es lo lógico? Entonces, si yo solo quiero la mitad de la esfera, dividir este valor para 2. Entonces, el valor de la semiesfera va a ser 4 tercios pi r al cubo por un medio, es decir, la mitad. Entonces, simplificando, ¿qué me va a quedar? 2 pi tercios r cubo. Perfecto. Entonces, ya una vez que tenemos esto, ahora sí podemos encontrar el volumen de la región sombreada, que sería el volumen del cilindro, que ya dijimos que era 3 pi r al cubo, menos la suma del volumen de la semiesfera, que es 2 pi tercios r al cubo, más el volumen del cono, donde este volumen del cono es 2 pi tercios r al cubo. Perfecto. Entonces, ¿aquí qué nos va a quedar? Nos queda 3 pi r al cubo, menos, en este caso como el denominador es igual, simplemente se suman los numeradores. Entonces, nos quedaría 4 pi tercios r al cubo. Perfecto. Entonces, aquí, en este caso, para hacerlo más sencillo, multiplico por 3, divido para 3, y nos va a quedar entonces 9 pi r al cubo menos 4 pi r al cubo sobre 3. Donde entonces 9 menos 4 nos da 5 pi r al cubo sobre 3. Y entonces eso corresponde al volumen de esta región sombreada. ¿Cuánto nos quedó? 5 pi r al cubo sobre 3. Perfecto. Entonces pues, miramos las opciones. 21 no es, 4 no es, 5 no es, digo, pi no es, pi tampoco es. ¿Qué nos queda aquí? 5 pi r al cubo sobre 3. Súper sencillo, Y así ¿verdad? salen en las pruebas de salida. Este fue este creo que fue de un examen o de una lección. Ya van a ver que se va poniendo. Es que mira, cuando la deducción está sencilla, cuando se ve ahí directamente qué es lo que hay que usar, es un poquito más sencillo. Por ejemplo, en este de aquí, sí me demoré un tiempo viendo de dónde sacar ese triángulo, porque yo lo que pensaba era que esta área más esta área tenía que sumar la área total, que se puede hacer así, pero al final quedaba una ecuación que no se podía hacer sin calculadora y me dije, no, entonces no, ese es el camino.
Entonces vamos a ir, por eso es lo que yo trato de decir, o sea, que vayan viendo cómo es que uno tiene que ir analizando. Por ejemplo, este problemita de aquí, este es un problema muy interesante por lo siguiente, porque hay bastantes cosas a analizar. Miremos, vamos viendo justamente este ejercicio. Por el centro de la base de una, ¿qué nos dice este ejercicio? Que nos dice por el centro de la base de una pieza de madera, es decir, yo tengo una pieza de madera en forma de pirámide recta de base cuadrada, se realiza una perforación en forma de cilindro recto hasta tocar las caras, las caras de la pirámide. Entonces, yo vengo con un taladro y voy a ir perforando hasta justamente cuando toco una de estas caras, es decir, no sigo, ya a este punto ya no sigo perforando. Perfecto. En forma de cilindro recto hasta tocar las caras de la pirámide. Perfecto. El área de la superficie lateral de la pirámide es 60 centímetros cuadrados, es decir, la suma de las caras laterales. El área de la superficie de la base es 36 centímetros cuadrados antes de perforar, es decir, antes de que yo le haga el orificio con el taladro, el área de la base era 60 centímetros cuadrados. El área de la superficie de la base, No, esa era 36 centímetros ya, cuadrados. 36 centímetros cuadrados, disculpe que está leyendo y regresando a ver la figurita. Ya, entonces, lateral 60 de la base 36. Y la longitud de la altura del cilindro, es decir, me dicen que la longitud de la altura del cilindro es 3/4 de lo que valga, es decir, de la altura de la pirámide. Es decir, yo tengo una altura para la pirámide, la altura que va a tener el cilindro es 3/4 de lo que valía la altura de la pirámide. Entonces me dicen cuál es el volumen de la pieza de madera resultante. Es decir, una vez que yo ya tengo entonces mi pirámide, ¿verdad? Y la taladro, entonces obviamente pierdo volumen porque va a quedar ahí un hueco, ¿verdad? Entonces lo que a mí me están pidiendo es el volumen de la pieza de madera resultante. Perfecto, entonces este sí estoy 100% seguro, este fue un problema de examen, era exactamente el último problema del examen. Entonces nosotros vamos a ir analizando esta parte de aquí. Entonces para eso, déjenme le tomo una capturita porque vamos a necesitar ir haciéndole algunas cosas a este gráfico. Entonces yo quiero hacer este problema en un examen. ¿Cómo empezamos? Empezamos primero poniendo los datos que a mí, empezamos con los datos que a mí me dan. Eso es usualmente con lo que uno empieza. A ver, entonces empiezo con los datos y viendo qué me piden para ver qué es lo que yo necesito sacar. Entonces me dicen el volumen de la pieza de madera resultante. Entonces yo lo que quiero realmente es sacar un volumen. ¿El volumen de qué? De la pirámide al momento que yo le saco este cilindro recto. Entonces yo lo que quiero sacar es un volumen. En este caso, el volumen que yo quiero sacar va a ser ¿qué? El volumen de la pirámide antes de que yo la perfore menos el volumen de este cilindro recto, ¿verdad? El volumen del cilindro. Ahora bien, yo conozco cómo sacar el volumen de una pirámide y conozco cómo sacar el, conozco cómo sacar el volumen de una pirámide, conozco cómo sacar el volumen de un cilindro, sí. En este caso, el volumen de una pirámide, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría un tercio del área de la base, ¿verdad? El área de la base por la altura, ¿verdad? Esa es la formulita que nosotros tenemos para cuando yo quiero sacar el área de una pirámide. Siempre el área de una pirámide es un tercio de lo que valga el área de la base por la altura. En este caso, y aquí que tenemos que el volumen del cilindro, de este cilindro que va a ser aquí, ¿qué va a ser? Pi por radio cuadrado por la altura del cilindro, que no necesariamente tiene que ser la misma altura. De hecho, ni siquiera lo van a hacer, porque recordemos que la altura del cilindro es 3/4 de lo que valga la altura de la pirámide. Perfecto, entonces aquí tengo que ir, obviamente, sacando algunas cositas. Por ejemplo, ¿conozco el área de la base? Bueno, eso sí lo conozco, eso me lo da el ejercicio. Me dicen que es 36 centímetros cuadrados. Conozco la otra cosita aquí, conozco la altura de la pirámide. Eso no lo conozco por el momento, ¿verdad? Yo tengo aquí la altura de mi pirámide, ¿la conozco? No, ¿verdad? Entonces es una cosa a determinar. ¿Qué más no conozco? En este caso, ¿conozco el radio de este cilindro? Tampoco. ¿Conozco la altura? Sí, conozco, si logro determinar la altura de la pirámide, por lo tanto voy a tener la altura del cilindro porque me da una relación justamente aquí. Perfecto, entonces yo digo, bueno, me faltan algunas cosas. Entonces vamos a ver lo siguiente. Lo que me interesaría, obviamente, es primero encontrar la altura de qué, de la pirámide. ¿Por qué? Porque ya sacando la altura de la pirámide, saco la altura del cilindro y puedo obtener obviamente el volumen y puedo obtener obviamente también el volumen de la pirámide. Entonces yo lo que quiero sacar es esta altura. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a determinar esa altura? Pues eso es sencillito.
vamos a ver lo siguiente. A ver, yo tengo que la altura es esto. Entonces, usualmente, ¿cómo lo vamos a construir? Podemos construirla por medio de ¿qué? De un triángulo rectángulo. Entonces, ahora bien, a mí me dan una información muy importante que me dicen el área lateral de la pirámide era 60. Entonces, yo tengo el área lateral de una pirámide, de la pirámide me dicen que es 60 centímetros cuadrados. Perfecto. Pero yo conozco también cuando yo tengo una pirámide, yo conozco cuál es la longitud, digo, cuál es la fórmula para sacar el área lateral. El área lateral de una pirámide, nosotros vamos a tener que es n por a rho, bueno, la apotema sobre 2. Entonces, ¿qué representa este n? Este n representa el número de lados de la pirámide. Perfecto. Esta a representa, bueno, voy a ponerlo aquí, n, número de lados no de lados, número de caras de la pirámide, bueno, sí, número de lados de las caras laterales, aquí, así lo voy a poner, número de las caras laterales. En este caso, como yo tengo la gráfica, yo obviamente sé que cuántas caras laterales tengo, 1, 2, 3, 4, perfecto. A representa, como nosotros tenemos que la pirámide, tenemos que A representa la base de cada una de esas caras. Perfecto. Y este P es lo que se conoce como el apotema de la pirámide, que no deben confundirse. Hay dos apotemas. El apotema cuando yo estaba trabajando en geometría plana, que justamente, por ejemplo, yo puedo decir cuál es el apotema de un hexágono y el apotema de una pirámide son dos cosas diferentes. El apotema de una pirámide es desde este punto de aquí, desde el vértice, hasta, es la distancia desde este punto, desde el vértice hasta el punto medio de alguna de sus caras, donde justamente aquí esto es 90 grados. Perfecto. Que es como la altura en la cara, pues si lo queremos ver así, es la altura en la cara, solo que como nosotros trabajamos con pirámides que son rectas y en este caso todas estas tienen la misma forma, entonces por eso es que simplemente hablamos del apotema, indiferentemente de qué cara nosotros la tomemos. Perfecto. Entonces nosotros tenemos esto. Entonces, como yo ya conozco n, como yo sé que el área de la base es un cuadrado, porque me decían que el área de la base que la base era un cuadrado. Y yo sé que yo sé que si yo tengo un cuadrado, entonces yo tengo A por A. Y yo sé que el área de este cuadrado, es decir, de esta base, es 36. Entonces yo tengo que A al cuadrado tiene que ser igual a 36, de donde entonces A tiene que ser igual a 6. Entonces, como yo sé que el área tiene que ser igual a 36 y la forma de esa base es un cuadrado, entonces simplemente yo ya sé que la base, el lado de la base simplemente mide 6, que es lo que representa este valor de A. Y entonces la apotema, que eso no lo conozco, eso lo puedo despejar, fijémonos. Yo tengo entonces que el área lateral nosotros sabemos que el área lateral es 60, pero el área lateral, ¿cómo nosotros conocemos su fórmula? Es n por a por la apotema sobre 2 igual a 60. Yo sé que tengo cuatro caras, entonces tengo cuatro, la longitud de la base, ¿cuánto es? 6 por la apotema sobre 2 igual a 60. Entonces aquí, dense cuenta, puedo simplificar. Esto me quedaría 2, ¿verdad? Entonces tengo que el apotema es igual a 60 sobre 6 por 2, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué me quedaría? Simplifico, me queda 10, simplifico, me queda 5. Entonces tengo que el apotema es igual a 5. Perfecto. Entonces, como les dije, nosotros tenemos, ¿cuánto es el apotema? 5, ¿verdad? Entonces yo puedo construir ese triángulo que tengo aquí, lo puedo construir aquí simplemente para no estar escribiendo todo en un mismo gráfico. Entonces yo tengo la altura, que es justamente lo que yo quería aquí. La apotema, ese triángulo que tenía aquí, ahora lo tengo aquí. Entonces aquí tengo la apotema, ¿verdad? Ahora bien, démonos cuenta que justamente estoy tomando desde el centro para acá. Y como esto es un cuadrado, significa que son 3 para acá, 3 para acá. Perfecto. Porque recordemos que justamente cuando yo tengo una pirámide recta, justamente este vértice se proyecta sobre el centro. Entonces aquí yo tendría 3. Perfecto. Entonces ya con eso puedo determinar de manera sencilla cuál es la altura. Entonces yo tengo que 5 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado. ¿Por qué? Por el teorema de Pitágoras. ¿Qué me quedaría? 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿De dónde entonces qué vamos a tener? 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, esto es igual a h al cuadrado. Es decir, nos quedaría 25 menos 9, esto es igual a h al cuadrado. 25 menos 9, 16, igual a h al cuadrado, de donde entonces tenemos que h es igual, si sacamos
raíz a ambos lados, nos queda que h es igual a 4. Perfecto, entonces yo ya conozco, dense cuenta, la altura de mi pirámide. Yo ya sé entonces que la altura de mi pirámide es 4. Y como ya conozco la altura de mi pirámide, ¿puedo conocer la altura del cilindro? Sí. ¿Por qué? Porque la altura del cilindro va a ser, recordemos, la altura del cilindro me lo dice aquí. La altura del cilindro es 3/4 de la altura de la pirámide. Es decir, la altura del cilindro es 3/4 de lo que valía la altura de la pirámide. Es decir, que la altura del cilindro es 3/4 por 4 y esto es igual entonces a ¿qué? Simplificando a 3. Entonces la altura del cilindro es igual a 3. Entonces ya vamos conociendo la información, ¿verdad? Ya conozco la altura, ya conozco la altura acá también, conozco el área. ¿Qué me falta conocer? Me falta conocer aquí el radio, porque yo digo, bueno, ya conozco altura, pero yo no sé cuál es el radio de este cilindro de aquí. Mi pregunta es, ¿lo podemos determinar? Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Perfecto. Entonces nos vamos un poquito más abajo y voy a pegar de nuevo la imagen. ¿Dónde está? Para poder empezar a analizar. Ya saben que si hay alguna preguntita, alguna duda, me pueden decir. Entonces, perfecto. Entonces, yo sé, a mí ahora lo que a mí me interesa saber es, obviamente, cuál es el radio de qué. A mí me interesa saber cuál es el radio de este cilindro, porque yo lo necesito para poder calcular para poder calcular su volumen. Pero yo me doy cuenta que justamente, yo me doy cuenta de otra cosita. Recordemos que justamente a mí me decían que si yo perforaba hasta justamente cuando toco la cara, es decir, no la paso. Entonces, yo aquí también tengo ese mismo radio, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Yo puedo construir un triangulito, dense cuenta, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si yo sigo haciendo más grande ese triangulito? Es decir, lo extiendo hacia acá y lo extiendo hacia acá. Entonces, obviamente aquí la figura está un poco chueca, pero se entiende la idea, ¿no? Perfecto. Está el triangulito. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, entonces, es utilizando el triángulo que yo construí justamente para la altura, solo que ahora voy a considerar un triangulito más chiquito, donde justamente ese cateto va a representar el radio, porque recordemos que justamente el cilindro toca la cara. Entonces, yo sé que aquí esto es un punto, está tocando, el radio está tocando esta cara. Entonces, vamos a construir ahora ese triángulo para que se vea un poquito mejor. Entonces, este es el triangulito que yo sabía que lo construí para la altura, que yo sé que esto vale 3, la apotema, ¿cuánto valía? Valía 5, y aquí valía, obviamente la altura vimos que la altura de la pirámide, ¿cuánto era? Era 4. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Estoy construyendo este otro triangulito donde esto va a medir R. Entonces, lo que estoy teniendo aquí, dense cuenta justamente es, aquí tengo el cilindro, más o menos esto es lo que estoy haciendo aquí. Perfecto, me pasé. En ese caso, me pasé. Pero esto es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿por qué? Porque fijémonos en lo siguiente. Fijémonos que si yo aquí tengo que esto es alfa, como esto es una recta paralela, porque en el cilindro sus caras son paralelas, entonces esto también va a ser alfa. Recordemos cómo concluíamos esto, cuando yo tenía dos rectas paralelas y tengo una transversal, si esto mide alfa, su correspondiente también mide alfa, por eso. Ahora bien, estos triángulos son triángulos rectos, porque son triángulos con los cuales con los cuales utilizamos para el teorema de Pitágoras y simplemente era extendiendo perpendiculares. Perfecto. Ahora bien, démonos cuenta que si este mide 90, este mide alfa, yo aquí puedo poner un ángulo beta, ¿verdad? Entonces, si yo lo veo en el triángulo grande, aquí tengo que 90, alfa y beta, y en el triángulo chiquito, 90, alfa y beta, es decir, ambos suman 180, perfecto. Ahora bien, pero de nuevo, ahora considerando esto, yo me puedo dar cuenta de que yo puedo entonces hacer una relación de triángulos. ¿Por qué? Porque los triángulos son semejantes. ¿Cómo sé que los triángulos son semejantes? Porque sus ángulos son iguales. Cuando yo tengo lo que los dos triángulos son semejantes porque bueno, existen varios criterios, pero entre uno de esos es que si los triángulos tienen ángulos iguales, que es el criterio ángulo-ángulo, entonces esos triángulos son semejantes. Perfecto. Ahora bien, entonces recordemos que la longitud de todo este triángulo grande era ¿cuánto? Era 4. Recordemos que justamente esto aquí, donde se está dando este punto de aquí, es decir, aquí,
Entonces era justamente la altura del cilindro. Esto era 3 y para que complete el 4 esto tiene que medir ¿cuánto? 1. Perfecto, entonces vamos a usar relación de triángulos otra vez. Por eso es que les dije que hay que apoyarnos en esto bastante. Entonces, en este caso, ¿qué puedo hacer aquí? Lo que puedo hacer es voy a tomar pequeño esa grande para generar la relación. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Yo voy a decir pequeño, es decir, R es a grande. Ah, perfecto. Entonces yo voy a tener R es a 3. Eso cumple con una proporcionalidad, pero esa proporcionalidad también se debe dar para el otro lado. Perfecto. Entonces vengo para acá. De nuevo, como dijimos, pequeño en este caso sería 1. ¿Esa qué? Esa grande. ¿Que es cuánto? 4. Ah, perfecto. Entonces, 1, el pequeño que es 1, es a 4. Entonces ya tenemos que el radio, ¿cuánto es? El radio va a ser 3. Si nosotros, bueno, como este número K se debe dar para todos los lados, simplemente igualamos y tenemos que R sobre 3 debe ser igual a un cuarto. De donde entonces podemos despejar y nos va a quedar que el radio es igual a 3 cuartos. Entonces, dense cuenta, ¿logramos conseguir ya cuál era este radio de aquí? Sí, ya lo logramos conseguir, perfecto. Entonces, como ya logramos conseguir eso, sin problema alguno, entonces ya podemos conseguir justamente el volumen de la pirámide y el volumen del cilindro. Entonces vamos calculando cada una de estas cositas. El volumen de la pirámide, antes de perforar, ¿a qué sería igual? Sería igual a 1/3 el área de la base por la altura. El área de la base ya me la dan en el problema. Entonces, 1/3 del área de la base, que era 36, ¿verdad? Por la altura, que ¿cuánto vimos que era la altura? 4. Entonces, en este caso, puedo simplificar 36 con 3, nos quedaría 12. 12 por 4 es 48. Perfecto. Entonces, ya tengo el volumen de la pirámide. Luego que sacamos el volumen del cilindro. Entonces, el volumen del cilindro, ¿qué es? Es pi por radio cuadrado por la altura del cilindro. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Pi por, en este caso, el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? 3 cuartos al cuadrado. Por la altura. ¿Cuál era la altura del cilindro? De la altura del cilindro, la sacamos aquí arribita, era 3, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la altura del cilindro es 3. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Pi por 3 al cuadrado, que es 9, sobre 4 al cuadrado, que es 16, por 3. Entonces, ¿qué nos queda? 3 por 9 es 27, pi sobre 16. Perfecto. Entonces, ya tenemos el volumen del cilindro y el volumen de la pirámide. Entonces, el volumen de la figura de madera que me quedó al momento de perforarla, obviamente es a la pirámide, quítale justamente eso que tú perforaste, que es el cilindro. Entonces sería 48 menos 27 pi sobre 16, ¿verdad? Y vamos a verificar si está entre las opciones. Entonces, dense cuenta que yo veo el 48 y digo, ah, qué interesante. El 144 ya lo despeja, lo quitaba directamente. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó 48 menos 27 pi sobre 16, que es la respuesta número B. ¿Alguna dudita, alguna pregunta con respecto a esto? Hasta ahorita está quedando claro. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud con respecto a este problemita de aquí? Me, me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a ese ejercicio. Entonces nos quedó que la respuesta número, el literal número B, ¿verdad? Perfecto. Entonces, nosotros esto fue un problemita de examen, simplemente era calcular el área de la pirámide y quitarle el área del cilindro, que nos quedó entonces, ¿cuánto? 48 menos 27 pi sobre 16. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? ¿Está quedando claro? Un segundito que quiero revisar algo. Perfecto, sí, ya confirmé, esa era la solución. Entonces, solución. Entonces, dense cuenta, así que simplemente nos apoyamos en los triángulos para conseguir los datos que nos faltaban. Vamos a ver otro problemita. Vamos a ver, bueno, este es un problemita antes de hacer este problemita me gustaría más hacer el de acá. No, este no era. Bueno, vamos haciendo el de acá. Este también es un problemita, también era el último problema de un examen. Vamos a ver cómo nosotros resolvíamos este problema. Entonces, nosotros leemos, nos dice en la figura que no está a escala, se muestra un prisma recto. ¿Qué es un prisma recto? Un
una figura geométrica que se forma con caras paralelas. O sea que yo tengo aquí una cara y la otra también es la cara y tengo rectas que unen esas caras. Entonces eso es un prisma en palabras sencillas. Recto. ¿Por qué recto? Porque justamente las líneas que se unen a esas caras son líneas rectas. Perfecto. Entonces, que tiene por base un trapecio isósceles, perfecto. Yo tengo que la base justamente es un trapecio isósceles cuya base mayor es AB. Perfecto, es este lado. De manera que el triángulo ABC, yo aquí formo un triángulo ABC, es rectángulo en el punto C. Y me dan la medida me dan la medida del ángulo BAC, me dicen que es 30 grados. Además, se ha trazado el plano ACGE, es decir, este plano de aquí, ¿verdad? Ahora bien, se ha trazado ese plano. Si FG me dicen que es igual a 6, es decir, me dicen que la distancia de F a G es 6, entonces me dicen el volumen del prisma, y aquí es importante siempre ver qué es lo que me están pidiendo. A mí, dense cuenta, me piden el volumen del prisma ACHEG. Entonces me dicen ACDHEG, es decir, lo que me están pidiendo es el prisma que está formado justamente por estos vértices, el vértice A, C, D, H, E, G. Entonces, a mí lo que me están pidiendo es el volumen de ese pedazo de ahí. Ah, perfecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que yo necesito para resolver mi problemita. Entonces, cuando yo quiero sacar el, el volumen en general, el volumen de un prisma es base por altura, ¿verdad? El área de la base la multiplicas por la altura. En este caso, la altura la conozco, sí, porque justamente la altura de este prisma, es decir, la separación entre las caras, es FG, digo, FB, esto es igual a 6. Entonces, la altura ya la conozco. Perfecto. Entonces, a mí lo que me están pidiendo es el volumen de ese prisma. Entonces, el volumen en este caso, como es un prisma que tiene base triangular, simplemente va a ser 1/3 del área de la base por la altura. Perfecto. Entonces, mi pregunta es, ¿conozco el área de la base? ¿Conozco la altura? La altura, como les acabo de mencionar, ya la tengo, 6. Entonces, lo que me falta determinar es el área de la base. Perfecto. Entonces, vamos a determinar el área de la base. ¿Qué es la base? La base justamente me lo dicen, es un trapecio. Entonces, voy a dibujar aquí lo que tengo como base, que es justamente lo que tengo aquí. Entonces, este es A, B, C, D, ¿verdad? Entonces, a mí me dice el problema? A mí me dicen el problema que aquí construyeron un triángulo, ¿verdad? Aquí yo tengo el triángulo ABC, ¿verdad? Tengo un triangulito ABC. ¿Dónde me dicen que ese triángulo es rectángulo? ¿En qué punto? En C. Es decir, aquí yo sé que esto mide 90 grados. Perfecto. ¿Qué más me dice el problema? El problema me dice que la medida del ángulo BAC, es decir, BAC, es decir, este ángulo de aquí mide 30 grados. Entonces aquí yo tengo 30 grados. Ahora bien, como yo sé, no es necesario, bueno, mejor dicho, yo lo puedo deducir, ya no es necesario que me den el otro ángulo. ¿Por qué? Porque yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre suma, ¿qué? 180. Si aquí ya tengo 90, entonces los otros dos ángulos deberían sumar los 90 faltantes, ¿verdad? Entonces ya tengo aquí 30. ¿Cuánto debe medir esto? Sencillo, 60 grados. Perfecto. Entonces basta yo saber dos ángulos de un triángulo para deducir el tercero, 60. Perfecto. Ahora bien, si yo quisiera entonces conocer dense cuenta que yo lo que quiero, para cuando yo digo el área de la base, y recordemos que yo lo que quiero sacar es a mí el problema, lo que me pide es el volumen de este prisma. ¿Cuál es la base de ese prisma? La base de ese prisma es justamente esto que voy a pintar aquí. Esta es la base de ese prisma. Entonces yo lo que necesito para calcular justamente ese volumen es conocer esa área. Perfecto. Pero démonos cuenta que justamente eso qué es. Eso es un triángulo. Y el área de un triángulo, ¿qué es igual? El área de un triángulo simplemente siempre es base por altura sobre 2. Siempre el área de un triángulo es base por altura. Solo que como ustedes han visto, en este caso la altura simplemente es el extremo que se extiende perpendicularmente a uno de los lados. Recordemos que la altura, cuando yo tengo un triángulo, puede caer dentro del triángulo, como, o sea, como puede caer fuera. En este caso,
cae afuera. Pero yo entonces lo que quiero sacar, yo lo que necesito para calcular el área de este triangulito, que sería el área de la base de este prisma, yo para eso simplemente necesito tener base por altura, sencillo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tomar ahorita como base? Esto, cuando si yo necesito tener este lado de aquí. Y la altura simplemente va a ser esto de aquí. Perfecto. Entonces vamos a analizar cómo yo puedo ir consiguiendo esto. Entonces, la altura la puedo conseguir de forma sencilla. ¿Por qué yo la puedo conseguir, en este caso, la altura de forma sencilla? Yo conozco, dense cuenta, en este caso yo conozco aquí que este lado me lo daba el problema, esto medía 8, ¿verdad? Perfecto, por ese lado. Ahora bien, como yo conozco los ángulos, ¿qué puedo hacer cuando yo tengo un triángulo y tengo los ángulos y uno de sus lados? Puedo utilizar o puedo ver cómo yo lo puedo relacionar con respecto a a las funciones trigonométricas. Vamos a ver. Yo quisiera encontrar esa altura, ¿verdad? Es decir, esta altura que yo tengo aquí da lo mismo que yo la calcular aquí. Perfecto. Entonces yo digo, bueno, tengo ese 30 y ese 60. ¿Cómo nosotros lo vamos a usar? Entonces yo lo primero, antes de sacar esa altura, voy a sacar este lado de aquí. Vamos a ver en un instante para qué. Entonces yo puedo decir, ese lo voy a llamar X, voy a decir simplemente, pues, quiero calcular esta longitud. Entonces yo voy a decir que el seno del seno de 30 grados es igual a opuesto, que en este caso sería X, sobre hipotenusa, que la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿cuál es? 8. Entonces, X, que va a ser la longitud de este cateto, ¿a qué sería igual? Entonces, a 8 por el seno de 30 grados. Pero, ¿cuál es el seno de 30 grados? Es que sería el seno de pi tercios, que si digo de pi sextos, que sería simplemente un medio. Entonces aquí yo tendría que esto es 8 por un medio y esto es igual a 4. Ah, perfecto. Entonces yo ya sé entonces que este lado, ¿cuánto mide? Mide 4. Perfecto. Y ahora usted me va a preguntar, profe, ¿y a mí para qué me sirve saber que esto mide 4? Porque si tú ya sabes que esto mide 4, entonces puedes volver a hacer lo mismo, pero ahora utilizando a 60. Tú puedes decir, ah, yo lo que quería era calcular esta altura, que es exactamente la misma que yo tengo aquí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, yo puedo volver a utilizar el mismo argumento. Y entonces yo puedo decir ahora que el seno de 60, porque recordemos, el seno del ángulo, el seno de 60 es igual a opuesto, que sería h, sobre hipotenusa, que en este caso yo conozco la hipotenusa que es 4, ¿verdad? Entonces, por eso, esa fue la razón por la cual yo le saqué, porque la podía sacar. Entonces, como la podía sacar, se me hace más sencilla la vida si ya tenía ese cateto. Entonces, en este caso, h va a ser entonces, ¿qué? 4 por el seno de 60 grados. ¿Cuánto es el seno de 60 grados? El seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Simplifico y simplifico. ¿Y qué me queda? 2 raíz de 3. Entonces ya tengo la altura, ¿verdad? Perfecto. Entonces la altura aquí, por si acaso, para que no nos confundamos, aquí yo estoy hablando de la altura del triángulo, porque estamos calculando el área de la base. Voy a ponerle una T para que quede claro. Estamos calculando la altura de este triangulito de aquí. Perfecto. Ahora bien, entonces yo ya tengo esa altura. Yo esa altura la he determinado y sabemos que es 2 raíz de 3. ¿Qué me falta? Me falta la base. ¿Y qué venía a ser la base? La base era este pedacito de aquí. Yo tengo aquí mi trapecio rectangular. Entonces, ¿verdad? Yo quiero determinar yo tengo aquí la base. Esto mide 8, esto mide 4. ¿Cómo yo puedo determinar cuánto mide este valor de B? Sencillo, porque recordemos que como aquí me dice que el trapecio es isósceles, yo puedo cortar aquí y yo puedo cortar aquí, ¿verdad? Y estos dos lados miden lo mismo. ¿Por qué? Porque el trapecio es isósceles. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Eso es sencillo. Como yo conozco aquí que esto mide 60, entonces puedo volver a hacer lo mismo. Entonces, simplemente utilizando, ¿qué? El coseno. Ahora quiero determinar esto, lo voy a llamar Y. Simplemente pongo letras para que poder al momento del despeje. Entonces, el coseno de ese vamos a utilizar ahora el coseno. Por eso es que dense cuenta. En el fondo, a pesar de que es un problema de geometría del espacio, usamos bastante geometría ¿de qué? Del plano. Entonces, en este caso, ¿qué tendría que hacer? Yo podría decir que el coseno de 60, ¿a qué es igual? Adyacente, que sería y, sobre hipotenusa, que es 4. Entonces, yo tengo que y, es decir, ese pedacito de ahí, ¿cuánto es? Ese pedacito de ahí sería 4 por el coseno de 60. Perfecto. ¿Cuánto es el coseno de 60? También es un ángulo, que sería el coseno de pi tercios. Es un medio, perfecto. Entonces, 4 dividido para 2 es 2. Entonces, esto mide 2, pero esto también mide 2 por lo que el trapecio nos decían que era isósceles. Entonces, dense cuenta, si yo
A 8 le quito 2 de un lado y le quito 2 del otro. ¿Cuánto va a medir esto entonces? Esto debería medir 4 porque aquí tengo el 2 de un lado y aquí tengo el 2 del otro, que es lo que sumaba, que es lo que de cierta manera, para que yo tenga el 8 abajo. Entonces, como les decía, de hecho lo voy a poner un poquito más bonito para que sea. A ver, todo esto mide ¿cuánto? Mide 8. Ahora, yo le estoy quitando 2 a un lado y le estoy quitando 2 al otro lado. Entonces, ¿cuánto me queda aquí? Simplemente me queda 4, que es justamente lo que mide ese lado B, que es lo que nosotros llamábamos la base de mi triángulo. Entonces, ya teniendo la base, puedo entonces calcular el área del triángulo, que sería el área de la base. Entonces, el área del triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, la base, ¿cuánto es? 4. Por la altura, ¿cuánto es la altura? 2 raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿cuánto nos queda que es el área de la base? 4 raíz de 3. Perfecto. Entonces, ya tenemos el área de la base. Ahora bien, una vez que yo conozco el área de la base, entonces puedo determinar el volumen. ¿Por qué? Porque en este caso, el, el, un segundito. No, a ver, ¿qué está? Un tercio es para cuando yo quiero tener, cuando yo saco pirámides, disculpen. Cuando estoy sacando para prisma, siempre es el área de la base por la altura. ¿Por qué siempre es el área de la base por la altura? Porque es como que ustedes vayan poniendo capas. Imagínense, ustedes tienen ahí el área de la base y lo que hacen es como que sobre eso, sobre esa, les van poniendo la misma base, la misma base, la misma base, la misma base, la misma base. Entonces, por eso es que es base por altura. Un tercio es cuando tú quieres sacar pirámides o tetraedros, ¿verdad? Entonces, tenemos que el área del triángulo, ¿cuánto nos quedó? 4 raíz de 3, perfecto. Entonces, el volumen de mi prisma, ¿a qué va a ser igual? Va a ser el área de la base por la altura. Entonces, el área de la base nos quedó 4 raíz de 3 por la altura. ¿Cuál era la altura? En este caso es la altura con respecto a es la distancia que hay que había entre qué, entre las caras. En este caso era el valor de FB, que es igual a 6, ¿verdad? Entonces yo tengo el área de la base es 4 raíz de 3 y la altura, ¿cuánto valía? 6. Entonces, por lo tanto, sería 6 por 4, 24 raíz de 3. Y entonces, esto sería obviamente aquí unidades cúbicas, ¿no? Dependiendo de la unidad que se esté usando. Unidades cúbicas. Entonces, este sería el volumen del prisma, solución para este problemita de aquí. Entonces, cuando yo estoy sacando el volumen de un prisma, base por altura. Me estaba confundiendo, pensé que aquí quería sacar una pirámide. Entonces, nos quedaría justamente esta no, raíz de 2 no, raíz 56 no, nos queda 24. Entonces, simplemente para recapitular, cuando quieres sacar el volumen de un prisma, el área de la base por la altura. Perfecto. Y de ahí simplemente esto se volvía, o sea, calcular el área de la base se volvió un problema de geometría del espacio, calcular este área de la base donde utilizábamos simplemente en ese cuenta todo lo relacionado a propiedades, digo, a funciones trigonométricas. ¿Alguna duda, alguna preguntita con respecto a eso? Ya saben que si hay alguna dudita, alguna pregunta, me avisan nomás. Entonces, vamos a ahora sí hacer este ejercicio. Después me avisan si hay alguna dudita. Entonces, vamos a ver este ejercicio aquí, que también es perfecto, ahí alguien puso un dedito arriba. Perfecto. Entonces me dice, a mí me dice, la función lineal f tiene por regla de correspondencia tengo esta función lineal. Entonces me dicen el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar la región sombreada alrededor del eje Y en unidades cúbicas es justamente, me piden eso. Entonces, cuando yo tengo una curva o una región y yo la roto, se me va a generar un sólido, ¿verdad? Entonces, justamente cuando yo estoy rotando algo, imagínense ustedes tienen algo en un papel y lo hacen girar alrededor de un eje, se van a dar cuenta que eso va a generar ¿qué? Un sólido, ¿verdad? Una superficie. Entonces, nosotros venimos, yo lo que quiero, a mí lo que me pide el ejercicio es, obviamente, cuando yo ya tengo ese sólido de revolución, lo que me están pidiendo es el volumen de ese sólido de revolución. Entonces,
Para eso vamos a hacer un pequeño dibujito. Si yo esto lo hago rotar, dense cuenta que este punto va a rotar hasta acá, ¿verdad? Y de ahí regresa. Este puntito de aquí va a rotar hacia acá y de ahí regresa. Y lo mismo lo hace, y ahora esta recta de aquí lo que va a hacer es que va a rotar de esta manera. Va a rotar así. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, el sólido que se me está generando es algo más o menos de este tipo. Dense cuenta, lo que en el fondo se me está generando es como un cilindro donde adentro tiene como un conito. O sea, realmente es una superficie hueca. Y lo que lo podemos ver simplemente como que el cilindro quitándole ese cono. Y justamente esa es la estrategia que nosotros vamos a usar. Entonces, si a mí me están pidiendo cuál es el volumen de este sólido de revolución, yo lo que voy a hacer es darme cuenta de que el volumen de ese sólido de revolución simplemente va a ser el volumen del cilindro que se genera. Yo puedo verlo como el volumen del cilindro que se genera menos el volumen del cono que se genera. Perfecto. Ahora bien, para yo determinar, cuando yo quiero determinar el volumen de un cilindro, ¿qué será igual? A pi por el radio del cilindro al cuadrado por la altura del cilindro. Ahora bien, el volumen de un cono siempre es un tercio de pi por el radio del cono, que no necesariamente tienen que ser iguales. En este caso voy a poner el radio del cono al cuadrado por la altura del cono. Le voy a poner aquí cono y cono para que no haya duda. Perfecto. Entonces vamos a ir determinando cada una de estas cositas. Entonces, vamos a ver. Como les dije, primero analicemos el cilindro. El cilindro simplemente que si yo girara, lo que se forma, yo lo que voy a ver es que se forma un cilindro de esta forma. Perfecto. Entonces, aquí es sencillo darnos cuenta que cuál va a ser la altura de este cilindro. En este caso va desde el -1 al -4. ¿Cuántas unidades, cuál es la distancia en valor absoluto del -1 al -4? Simplemente 3. -1 eh, menos 4. ¿Eso cuánto me da? -1 más 4. Esto me da 3. Entonces, la distancia de estos dos números, recordemos que cuando yo tengo dos números y quiero saber cuál es su distancia, es simplemente el valor absoluto de la resta entre esos. Entonces, la distancia entre el -1 y el -4 es 3. Perfecto. Entonces, ya tengo la altura del cilindro. Aquí lo voy a poner, cilindro. Entonces, la altura de ese cilindro, ¿qué va a ser igual? La altura del cilindro va a ser igual a 3. Perfecto. ¿Qué más me falta de ese cilindro? Me falta conocer su radio. Ah, perfecto. Vamos a ver. Yo quiero saber cuál es el radio. Entonces, obviamente, como yo lo estoy haciendo girar sobre este eje, el radio va a ser esto, ¿verdad? Va a ser desde el eje de rotación hasta, justamente, hasta donde toca, por así decirlo, con la curva. En este caso, ¿cómo nosotros determinamos esto? Pues eso es sencillo, porque dense cuenta que a mí lo que me interesa saber es qué distancia hay desde aquí hasta acá. Y yo para saber eso simplemente lo tengo que ver en qué valor yo le tengo que dar a X para que la función me entregue ¿qué? -4 y ya está. Entonces venimos para acá. Entonces yo lo que tengo que ver es qué valor de X yo le tengo que dar para que esto me entregue -4. Perfecto. Entonces simplemente va a ser 4 quintos X menos 2 igual a -6, ¿verdad? Entonces ya de ahí puedo despejar. Entonces nos quedaría 4 quintos X. Si yo paso ese 2 al otro lado, sería positivo. Sería -6 más 2. Entonces tenemos 4 quintos X. -6 más 2, -4, ¿verdad? Despejamos, entonces tengo X es igual a -4 por 5 sobre, sobre, un segundito, porque aquí puse -6. Aquí recordemos que yo quería que la función me entregue -4. Entonces yo tendría que aquí poner -4. Perfecto. Ahora sí, yo sí decía algo, me está fallando. Entonces, -4 más 2. Entonces simplemente me quedaría, perfecto, -2. Perfecto. Ahora en sí, despejo. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente -2 por 5 sobre 4 y puedo simplificar mitad 1, mitad 2. Entonces tengo que X es igual a -5 medios. Perfecto. Entonces quiero decir que el X que yo le tengo que dar para que me entregue -4, es decir, justamente este extremo, debe ser ¿cuánto? Debe ser X igual
a menos 5 medios. Pero a nosotros como tal no nos interesa el signo, sino el valor absoluto. ¿Qué, cuál es la distancia desde aquí hasta acá? 5 medios. Y eso concuerda justamente con el radio. Entonces, el radio del cilindro, ¿verdad? El radio del cilindro, ¿cuánto es? 5 medios. Ahora bien, en este caso, démonos cuenta que ya tengo todo para calcular el volumen del cilindro. Pi es una constante, el radio lo tengo y la altura ya la tengo. Entonces, pasamos, lo siguiente que vamos a hacer es pasar a calcular el cono. En este caso, el cono se formaba de nuevo cuando yo rotaba, solo que lo que iba a quedarnos es esto aquí. Ahora bien, lo que a mí me interesaría ver es obviamente cuál es este punto de aquí, para poder yo determinar entre ese punto y el menos 4, cuál va a ser la altura del cono. Pero eso es sencillo, ¿por qué? Porque simplemente lo que me tengo que dar cuenta es que justamente la recta está cortando al eje Y en ese punto. Entonces, qué es lo que simplemente tengo que hacer? Lo que simplemente tengo que hacer es evaluar a la función, dense cuenta, la función la evalúo en cero. Cuando X, yo me pregunto, cuando X vale cero, ¿cuánto vale la función? Entonces, cuando F vale cero, simplemente evalúo 4 quintos por cero menos 2, entonces me queda simplemente menos 2. Entonces, cuando X vale cero, esta línea de aquí, esta recta, corta en dónde? En menos 2. Perfecto. Y entonces ya con eso puedo determinar la altura de este cono. Pero este conito que lo estoy dibujando aquí, ¿verdad? Entonces, la altura del cono sería la distancia que hay entre menos 2 y menos 4, lo cual simplemente es 2, porque lo que a nosotros nos interesa es en valor absoluto. Entonces, la distancia entre menos 4 y menos 2 es 2. Entonces, en el caso del cono, ya tengo que la altura del cono, ¿cuánto es? La altura del cono es 2. Ahora bien, ¿cuál es el radio del cono? En este caso, démonos cuenta que tanto el cono como el cilindro comparten el radio, ¿verdad? Porque dense cuenta que la base del cono y la base del cilindro es la misma. Entonces la base del cono también va a ser 5 medios. Perfecto. Entonces ya una vez que ya tengo toda la información, ¿qué es lo que procedo a hacer? Utilizar las fórmulas. Entonces nos venimos a utilizar fórmula. Entonces del, el volumen del sólido de revolución que se genera, entonces va a ser pi por el radio del cilindro, que sería 5 medios, al cuadrado por la altura del cilindro, que sería ¿cuánto? 3 menos un tercio pi por el radio del cono, que también es 5 medios al cuadrado, pero ahora por la altura del cono, que cuánto es, que es 2. Perfecto. Entonces aquí podemos sacar como factor común pi, 5 medios al cuadrado, y aquí nos queda simplemente 3 menos 2 tercios, ¿verdad? Perfecto. Entonces ya simplemente nos queda multiplicar y ver cuánto es este volumen. Entonces nos quedaría que pi, en este caso 5 al cuadrado, ¿cuánto nos queda? 25. 2 al cuadrado, 4. Acá, si multiplicamos por 3 y dividimos por 3, nos quedaría 9 menos 2, 7 tercios, ¿verdad? Y entonces ya simplemente podemos aquí multiplicar, nos quedaría 27, 25 por 7, eso nos da 175 pi, 4 por 3, 12. Entonces nos queda que el volumen de ese sólido de revolución que se genera, el volumen del sólido de revolución que se genera es 175 pi sobre 12. Perfecto, solución. Entonces, venimos a las opciones y venimos y buscamos si estaba justamente eso. 14 no es, 21 no es, 25 no es, 75 no es, 175 pi sobre 12, solución. Perfecto. Entonces, más o menos así nosotros lo hacemos siempre que tengo un solo de revolución. Siempre, casi siempre, mejor dicho, te lo van a dar con una función. Entonces, lo único que tú vas a tener que ver es los puntos específicos. A veces te lo dan con un seno, con un coseno. De hecho, es muy común estos ejercicios. Entonces, tú dices, ya, lo que yo quiero ver es, utilizando la función, yo puedo obtener justamente esos valores que a mí me hacen falta para poder yo meterlos en las formulitas de las áreas y de los volúmenes. En este caso, simplemente lo que usamos fue para calcular el radio y para calcular las alturas y ya está. Entonces vamos a ver otro problemita por aquí, donde está, no era, eh, ya.
Ya. Entonces, Entonces, aquí tenemos por problemas súper sencillitos. Nos dice, en el centro del techo de un cuarto en forma de ortoedro, un ortoedro simplemente es un paralelepípedo, un rectángulo, en palabras más sencillas. Bueno, no un rectángulo, no sé, un paralelepípedo. Ya, entonces, en la que las caras son bueno, un paralelepípedo es un poliedro con caras que son paralelogramas. En este caso son rectángulos, cuatro caras son rectángulos y dos pueden ser también rectángulos o cuadrados. Pero bueno, tengo un ortoedro. En el centro del techo de un cuadrado, en el centro del techo de un cuarto en forma de ortoedro, es decir, esta forma que tengo aquí, cuyas dimensiones se muestran en la figura, las tengo las dimensiones, se coloca en forma perpendicular una lámpara a 1 metro del techo. Entonces a mí me dicen la distancia de la parte inferior de la lámpara a la esquina E del cuarto es igual a, perfecto. Entonces, yo digo, bueno, yo aquí tengo un cuarto, esta es la forma de mi cuarto, yo justamente en el centro, es decir, aquí, que cómo es sencillo calcular ese centro, coge las diagonales y justamente ahí te va a quedar tu centro. Perfecto. Entonces tú a esa altura vas a colocar a 1 metro del techo una lamparita, que la voy a representar con el punto rojo. Entonces ahí tú vas a tener tu lámpara. Entonces aquí a ti una vez que colocas a 1 metro del techo tu lámpara, lo que te está pidiendo el ejercicio es cuál es la distancia desde esa lámpara hasta la esquina E del cuarto. Entonces, esto es sencillo de determinar. ¿Por qué? Porque dense cuenta que yo puedo, cuando a mí me hablan de distancias, pues yo puedo tal vez relacionarlo con algún triangulito. ¿Por qué? Porque yo puedo aquí yo tengo 1 metro, terminar de proyectar esto sobre la otra cara y de ahí yo construyo un triángulo rectángulo para acá, ¿verdad? Entonces aquí esto va a ser 90 grados. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estoy haciendo era proyectar desde aquí hacia la otra cara perpendicularmente. Porque además yo sé que es perpendicular porque me decían que la lámpara se colocaba perpendicularmente. Entonces si ya tengo que esto es perpendicular, simplemente lo extiendo hasta la otra cara. Perfecto. Entonces yo sé que desde qué, desde el techo hacia donde está la lámpara hay 1 metro. Pero también yo sé que la longitud total de entre el techo y el piso de ese cuarto es que 4 metros. Entonces, obviamente, si yo ya sé que ya hay 1 metro desde el techo hasta la, hasta la lámpara. ¿Cuánto es lo que falta para que yo llegue al piso? 3, ¿verdad? 3 metros. Perfecto. Entonces podemos ir construyendo el triangulito aquí. Entonces esto sería 3 metros. Ahora bien, ¿qué más nosotros sabemos? Nosotros sabemos que esto nosotros lo construíamos de la siguiente manera. Si yo puedo esto, yo sé que está en el punto, yo sé que esto está en el punto de la lámpara, se ponía en donde se colocaba en el centro. Entonces, si se coloca en el centro, como les dije, y con respecto a las diagonales, pero también que sea en el centro, es que es en el centro con respecto a los lados. Es decir, se está colocando, si nosotros lo vemos de este lado, se estaba colocando justamente a 4 metros con respecto a este lado, y si este lado medía 6, se estaba colocando a 3 metros, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir aquí, para que esté justamente en el centro. Entonces lo que hacía era simplemente los lados los partía en la mitad para el lado grande y para el lado pequeñito, y con eso obtenía entonces el centro del cuarto. Entonces, en este caso, yo puedo saber cuánto era si yo sabía que era justamente en el centro. Entonces, la distancia, dense cuenta, al momento que yo la proyecto, la distancia desde el centro proyectada hacia el lado derecho, hacia la pared derecha de ese cuarto, es cuánto. Si yo sabía que estaba en el centro, vengo para acá, entonces tenía que estar justamente en la mitad. Es decir, justamente esto medía 3 y esto medía 3. Entonces, si esto medía 3 y esto medía 3, entonces esto también mide ¿cuánto? 3. Disculpen el dibujito, pero lo importante es que se entiende. Entonces, yo sé que esto mide ¿cuánto? Mide 3. No, perfecto. Ese es ese es el triangulito que tengo ahí acostado, ¿verdad? Ahora bien, nosotros también nos ayudamos del otro lado. Si yo sabía que estaba justamente en la mitad, era porque aquí había 4 y aquí había 4. Entonces, si esto medía 3, entonces esto era lo que medía 4. Perfecto. Entonces, 3 y 4 es el triangulito que estoy pintando ahorita. Entonces, en esta cara, la que mide 6, está como está en la mitad de la lámpara, entonces sería 3 metros aquí, y en la otra cara, en la otra cara donde mide 8, como era la mitad, entonces era 4. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a determinar entonces justamente la distancia que había
desde el momento, desde la proyección de la lámpara hacia el vértice, hacia la esquina del cuarto E. Entonces, 3 4 simplemente nos quedaría que la hipotenusa, que voy a llamar en este caso como C, sería C al cuadrado es igual a 9 a 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16, y eso nos quedaría 9 más 16, 25. No tengo que C al cuadrado, si saco raíz a ambos lados, me quedaría que C es igual a 5. Entonces ahí ya puedo construir ese triangulito. Entonces ya tengo el triángulo, donde en este caso, este es el punto E de la lámpara. Aquí yo tengo la lámpara. Entonces, justamente yo ya conozco este cateto de aquí, que es 5, que es justamente lo que acabo de construir con este triangulito que está acostado. ¿Qué más nosotros sabemos? Sabemos que como está a 1 metro del techo, entonces la distancia que hay desde la lámpara hacia el piso es 3. Y con eso, entonces la distancia vendría a representar la hipotenusa de este triángulo, que la voy a representar como de la distancia al cuadrado, simplemente va a ser la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces va a ser 3 al cuadrado, 9 más 5 al cuadrado, 25. Y esto es igual a 9 más 25, 34. Sacando raíz a ambos lados, vamos a tener que la distancia entre la lámpara la distancia entre la lámpara y la esquina del cuarto es 34. Solución. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de problemitas, es común, siempre si yo tengo un triángulo, intentarme apoyar de otro triángulo para conseguir los lados de los triángulos. Entonces, ¿cuánto nos quedó la respuesta? Raíz de 34, que era justamente la distancia de ¿qué? Era la distancia de la lámpara a una esquina. Entonces vamos a hacer este problemita de aquí que es parecido. Entonces nos dice en la figura adjunta, la figura adjunta es un ortoedro con las dimensiones especificadas, ¿no? Entonces aquí me están dando unas dimensiones y me dicen si la longitud del segmento de recta PD es la tercera parte del segmento BD, ¿verdad? Entonces la longitud X, que corresponde a la longitud del segmento OD, ¿verdad? En centímetros cuadrados es igual a, este ejercicio no lo he hecho, así que lo vamos a ir resolviendo aquí como en vivo. Entonces, ¿cuál sería la solución de este problemita? Perfecto. Entonces, la solución es la siguiente. Nos dicen, a ver, en este caso la figura adjunta es un octoedro, perfecto. ¿Por qué a mí me sirve saber que siempre me digan cuál es la figura? Porque si yo puedo saber, ya en ciertos puntos el ángulo es recto, eh, es paralela a las caras, para eso es lo que me sirven que me digan cuál es la figura, digo, el poliedro. Entonces nos dicen con las dimensiones especificadas. Me dice la longitud del segmento de recta PD, es decir, esta de aquí, PD, esta distancia de aquí, es la tercera parte del segmento BD. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Ya me están dando una información súper importante. Me están diciendo que PD mide la tercera parte de lo que mide BD, es decir, mide un tercio de lo que medía BD. Entonces ya tengo una información importante, ¿verdad? Perfecto. Ahora bien, ¿qué más yo puedo ver aquí? Yo puedo ver que justamente como esto es un ortoedro, este ángulo que yo voy a tener aquí es un ángulo, no voy a tapar esa B porque luego no sé dónde está la B, es un ángulo recto. Perfecto. Ahora bien, ¿qué más nosotros podemos ver? Yo puedo ver aquí que si yo coloco un ángulo alfa aquí, entonces en el triángulo chiquito yo tengo 90 alfa y aquí puedo colocar un ángulo beta, ¿verdad? Ahora bien, si yo lo veo en el triángulo grande, ahí también tengo 90, también tengo alfa. Entonces, para que sume en este caso, para que sumen los 180, entonces este ángulo también debería ser ¿qué? También debería ser beta. Entonces, como yo tengo que los triángulos son ¿qué? Los triángulos tienen los mismos ángulos, entonces estos triángulos ¿qué son? Son triángulos semejantes. Entonces, como son triángulos semejantes, de nuevo, puedo ver la proporcionalidad que tienen sus lados. Entonces, recordemos que lo que yo en el fondo estoy buscando es esta X de aquí. Y como yo estoy buscando esa X de ahí, entonces a mí me conviene saber, yo lo podré tratar como yo sé que ese triángulo es un triángulo rectángulo con teorema de Pitágoras siempre que yo me sepa que las longitudes de los lados, ¿verdad? Entonces vamos a verlo justamente ahorita. Entonces vamos a ver. En este caso, yo voy a tener que el pequeño es al grande. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Pequeño es al grande, es decir, PD, que es la longitud de este cateto, es al grande,
que sería BD, ¿verdad? Pero entonces para eso era importante lo que yo necesitaba saber aquí, de que, para eso era importante esta información que me da, de que PD era un tercio de BD, que yo, si yo despejo, tengo entonces que la razón entre PD y BD es justamente un tercio. Perfecto, entonces esto debe ser un tercio. Ahora bien, yo sé que cuando yo tengo semejanzas de triángulos, la proporcionalidad se da en todos los lados. Entonces ahora voy a relacionar los otros lados. Es decir, voy a decir pequeño, que es este que yo tengo aquí, este ladito de aquí, que lo voy a llamar A. O bueno, lo voy a poner directamente como está con las letras ahí. Es decir, el lado OA, el lado OP, digo, el lado OP es al lado grande, ¿verdad? Que es el lado ¿cuál? FB. Perfecto. FB y eso FB y eso debe ser igual a la constante de proporcionalidad K, que esa constante del anterior proporcionalidad entre de los lados que vimos, que ¿cuánto tenía que ser? Un tercio. Perfecto. Entonces, OP debe ser un tercio de lo que mida BF. Ahora, ¿yo conozco cuánto mide BF? Sí, ¿verdad? Yo sé que BF mide, me lo dan aquí, 2 centímetros. Entonces yo tengo que OP va a ser entonces 2/3. Perfecto. Entonces yo ya tengo cuánto mide, ya tengo cuánto mide OP. Ahora mi pregunta es, a partir de eso puedo determinar cuánto es X. No, porque dense cuenta que yo lo único que tengo hasta ahorita es los ángulos, que no los conozco. Solo sé que aquí 90. Yo sé que OP es 2/3. X es lo que yo tengo aquí. Entonces, eso realmente hasta ahorita no me ha servido para nada. No me ha servido, no me ha servido mucho que se diga. Yo lo que quería determinar era esta X. Entonces, qué es lo otro que podríamos hacer aquí? Lo otro que podríamos hacer aquí es encontrar justamente este, cuánto mide cuánto mide este lado que era PD, porque justamente eso no lo tengo. No sé cuánto era la relación, pues no tenía exactamente el valor. Entonces vamos a ver, así es como nosotros vamos a ir pensando cuando yo resuelvo un ejercicio. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar cuánto mide ese lado PD? Si yo con ese lado PD, yo lo podría determinar siempre que yo conozca cuál era la longitud de BD. Y BD, recordemos, es esta longitud que yo tengo aquí, la que va desde B a D. Pero justamente nos podemos dar cuenta que esa longitud es la hipotenusa de este triángulo que yo tengo aquí, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo un triángulo rectángulo, donde entonces yo conozco la longitud de sí, porque yo sé que esto mide 3, aquí me lo dicen, y yo sé que esto mide 4. Perfecto, entonces voy a determinar la longitud de BD. Perfecto, entonces vengo para acá y yo voy a decir lo siguiente, entonces voy a formar ese triangulito que yo tengo ahí. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 4, 3 y esto es B, D, ¿verdad? Esto es A. Perfecto. Entonces simplemente el teorema de Pitágoras, entonces nos quedaría que BD al cuadrado es igual a ¿qué? A 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y esto es igual entonces a 9 más 16. Esto es igual a 25, de donde entonces tenemos que BD es igual a 5. Perfecto. Entonces, como yo sé que es un tercio, entonces de lo que mida BD, entonces yo sé que esto mide ¿cuánto? Yo sé que esto va a medir entonces 5 tercios. Bueno, eso no, tampoco me ayuda. Bueno, sí, puedo utilizar sin ningún, como ya conozco esto, simplemente sería utilizar ¿qué? Teorema de Pitágoras. Entonces, como ya conozco cuánto es el otro lado y sé que el triángulo es recto, puedo utilizar teorema de Pitágoras. Entonces lo voy a utilizar por aquí. Déjenme borrar este triangulito por aquí. De hecho, no lo voy a borrar, lo voy a hacer un poquito más chiquito nomás, para que luego quede claro que era cada cosa. Esto era A, D, B y esto era 3. Perfecto. Ahora bien, entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que x al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado sería 2 tercios al cuadrado más 5 tercios al cuadrado. Y ya simplemente tenemos que sumar. Entonces, x al cuadrado nos quedaría 4/9 más 25/9. Y nos quedaría que x al cuadrado
nos quedaría 4 más 25, 29 novenos, ¿verdad? ¿De dónde entonces nos queda, si saco raíz a ambos lados, nos queda que x es igual a raíz de 29 tercios? Solución. Solución a nuestro problemita. Entonces verificamos entre las opciones. Nos queda alguno que nos quede 29, de raíz de 29 sobre 3, la opción número D. Solución. ¿Algún problemita hasta ahorita? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dense cuenta, simplemente es usar cosas, qué bonita carita. Simplemente es usar cosas que nosotros ya sabemos de geometría plana. Por eso que lo que yo les dije, a mi parecer, lo que más se usa en geometría, tanto plana como el espacio, son relaciones de triángulo. Ustedes con relaciones de triángulo pueden resolver una infinidad de ejercicios. Casi todo se puede resolver porque en casi todos lados puedes lanzar triángulos. O sea, porque si tienes un cuadrado, diagonal, triángulo. Si tienes un hexágono, puedes partir el hexágono en triángulos. O sea, por eso es que yo lo veo que es más práctico de esa manera. Ahora vamos a ver este ejercicio aquí, que este ejercicio me tuvo pensando realmente, si lo soy sincero, un buen rato. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Eh, Nos dice que tenemos un cono recto. ¿Qué es un cono? Simplemente el tener una base circular y un punto que no pertenece a la base y extender y unir esos puntos con los puntos de la base circular. Eso genera un cono recto, que justamente el punto, el vértice, al momento de proyectarlo sobre la base, quede en el centro del círculo. Perfecto. Entonces se tiene un cono recto del cual se conoce que el segmento, miren, fíjense en el problema, dice, se conoce un cono recto, perfecto, del cual se conoce que el segmento de recta mediatriz de una de sus generatrices, limitada por la altura de dicho cono, mide 4 metros. Perfecto. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que yo voy a tener una recta mediatriz de una de sus generatrices. Al momento, esa generatriz obviamente puede seguir creciendo. Va a ser limitada por la altura del cono. Ahora bien, me dice que la altura del cono mide 10 metros. Entonces, el área lateral del cono a qué es igual. Perfecto. Entonces, para empezar, cuando yo tengo un conito aquí, un cono que es más o menos de esta manera, ¿verdad? Yo tengo mi conito bien bonito aquí. Entonces, las cosas interesantes con respecto a saber con respecto a este tipo de, 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 de- de figuras es, por ejemplo, el área lateral. ¿Por qué? Porque el área por ejemplo, el área total para el cono, ¿qué sería? El área de tomar la base y sumar el área lateral. Pero el área de la base es extremadamente sencillo, es un círculo. Entonces, donde nos vamos a prestar atención es en el área lateral. En este caso, cuando yo tengo un cono, el área lateral de un cono simplemente va a ser pi por el radio. ¿Cuál es este radio? El radio de la base, es decir, de este círculo, por la generatriz, donde la generatriz simplemente es la longitud la longitud de la recta, desde el vértice hasta cuando toca esa recta la base circular. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a llamar como generatriz. Perfecto. Ahora bien, entonces esto es lo que nosotros necesitamos para calcular el área lateral. Ahora bien, vamos a ponernos en contexto lo que nos dice el ejercicio. Entonces, otra cosita, simplemente como entonces, ese es el área lateral, entonces eso es referente al área. Dos cosas que ustedes tienen que tener siempre en mente cuando vayan a trabajar quieren trabajar con geometría en el espacio, es área y volumen, es casi con lo que siempre se trabaja. Entonces, yo digo, ya cono, el área lateral es esto, el volumen simplemente es un tercio de pi por r cuadrado por la altura del cono, ¿no? Obviamente, perfecto. Entonces, eso es lo que son las dos cosas que nosotros necesariamente tenemos que saber. Ahora bien, entonces vamos poniendo lo que me dice el problema. Lo que me está diciendo el problema, y aunque el gráfico está un poco feito, vamos a ver, lo voy a poner lo más grandecito posible para que se entienda, es lo siguiente. Entonces, yo tengo un cono que es recto, lo que me está diciendo, recordemos que es la generatriz. Las generatrices son estas rectas, o sea, son todas las rectas que unen el vértice con justamente con la base. Entonces yo puedo tener realmente más de una. Por eso es que aquí me dice con una de sus generatrices.
Entonces puede ser, lo que me está diciendo es que es con alguna de esas rectas. Entonces, otra cosita, ¿qué es una mediatriz? Eso lo vieron en triángulos. Una mediatriz en el fondo es si tú tienes una recta, una mediatriz es si tú tienes para ponerlo más sencillo, si tú tienes un triángulo, una mediatriz es la recta perpendicular a ese lado que parte a ese lado en partes iguales. Eso es lo que es una mediatriz. Entonces, una mediatriz es una recta en el fondo que lo que hace es que a tu lado te lo separa o te lo parte, te lo divide en partes iguales. Ah, perfecto. Eso es una mediatriz. Ahora bien, yo entonces, el segmento de recta de la mediatriz de una de sus generatrices, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, primero, me tomo una generatriz, que puede ser esta que yo tengo aquí. Lo que me están diciendo es que yo a esa generatriz, la recta mediatriz de una de sus generatrices, es decir, yo a esta generatriz le voy a trazar su mediatriz, es decir, es decir, va a ser una recta que va a partir a esta recta generatriz en dos partes iguales. Eso es lo que me está diciendo. Pero esto obviamente podría seguir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Te está diciendo el problemita que esa recta generatriz está siendo limitada por la altura de dicho cono. Ah, ¿cuál es la altura? Es justamente la altura, es la línea que une el vértice P de forma perpendicular. Por eso es que le dije que el dibujo no estaba muy bonito, pero esto debería caer justamente en el centro. Entonces, esta recta realmente no se va hacia, por así decirlo, hacia el infinito, sino que simplemente parte a esto y está siendo limitada hasta aquí. Perfecto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, si leemos de nuevo, nos dice el segmento de recta mediatriz, es decir, el segmento de recta que parte a la generatriz en dos, limitada por la altura, es decir, que choca con la altura y ya no se extiende más, de dicho cono mide 4, es decir, esto de aquí, ese segmento de recta, que es una mediatriz, mide 4. Perfecto, mide 4. Ahora bien, otra cosa que a mí me dicen es que el cono mide 10. Entonces, a mí me piden sacar el área lateral del cono. Entonces, yo para sacar el área lateral del cono, ¿yo qué necesito? Saber el radio, que no lo conozco, y necesito saber la generatriz, que tampoco la conozco. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Como yo sé que esto cae, como yo sé que esto es un cono recto, yo sé que esto cae de forma que perpendicular, ¿verdad? Esto cae de forma perpendicular. Entonces, aquí es donde, y otra cosa importante con respecto a las mediatrices. Si recordamos, las mediatrices son rectas que además de partir a tu lado, además de dividirlo en partes iguales, esta mediatriz es que siempre cruza de forma perpendicular. Son cosas como conceptitos de, por ejemplo, incentro, autocentro, todo eso ahí justamente se daba esta parte de aquí. Entonces, una mediatriz corta un segmento en partes iguales y el punto de corte, por así decirlo, se da a 90 grados, se da de forma perpendicular. Entonces yo sé que esto mide 90. Ah, perfecto. Entonces yo digo, ¿cómo yo puedo resolver esto? Porque para yo obviamente resolver este problema en teoría necesito saber cuál es este radio, que yo veo que claramente como que con la altura y con esto de aquí, cómo saco ese radio, y saber cuánto mide la generatriz, que es esta. Esto es lo que yo necesito, porque para calcular la lateral yo necesito pi por r por g. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Entonces, yo sé que en el fondo, como esto se parte en dos, yo puedo llamar a esto que tiene longitud A y como se parte en partes iguales, como se parte o se divide en partes iguales, esto también mide A. Es decir, la generatriz en total, ¿cuánto va a medir? Va a medir dos veces lo que valga A. ¿Por qué? Porque A es justamente esto mide A, entonces la generatriz va a medir ¿cuánto? Va a medir 2A. No sé cuánto vale A, pero yo sé que por lo menos va a valer 2A. Lo que valga este valor A, dos veces. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cómo yo consigo el radio? Entonces, para eso, nuevos, ¿qué se les viene a la mente que vamos a usar? Sí, semejanza de triángulos. Usted me va a decir, ¿se usa mucho esto? Efectivamente, se usa mucho. Vamos a ver, ¿dónde meto semejanza de triángulos? Yo tengo aquí para empezar que esto es 90 y esto es 90, por lo que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a tratar de poner un ángulo alfa. Entonces, yo aquí tengo, dense cuenta, viéndolo el triángulo grande, si yo lo veo, estoy viendo el triángulo grande, yo tengo 90 alfa y aquí para sumar los 180 grados lo voy a sumar beta.
Ahora bien, voy a ver ahora el triangulito chiquito, este triangulito que está como inclinado, que también es recto. Entonces, yo aquí yo tengo un triángulo donde ya tengo que eso es 90. Esto es beta. Para que sume los 180, ¿qué debería haber aquí? Ah, perfecto. Debería haber alfa. Porque recordemos que alfa más beta más 90 eso da 180. Y si yo ya tenía que aquí tenía 90, aquí tenía beta, para que complete los 180 yo debería haber tenido ¿qué? Alfa, efectivamente. Entonces, dense cuenta, estos dos triángulos son semejantes, es verdad, o están ubicados de forma diferente, pero son semejantes, en el fondo son lo mismo, solo que están, que cumplen con cierta constante de proporcionalidad, uno relacionado con el otro. Entonces, tenemos que esos dos triángulos, el chiquitico que yo tengo aquí y el más grande, son semejantes. Entonces, ¿qué utilizamos de nuevo? Semejanza de triángulo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Para que no se pierdan, siempre los ángulos les ayudan a ver los lados correspondientes. Entonces, en este caso, ¿cuál es el lado que se opone a alfa? Este grandote de aquí. Entonces voy a hacer grande es a pequeño. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el lado que se está oponiendo al chiquito aquí, a alfa? Es este lado que tiene longitud A. Entonces va a ser, voy a decir grande, en este caso mide 10, es a pequeño, que es, en este caso mide A, esto debe ser igual a una constante K, pero esa constante K debe ser la misma, pues para el resto de lados. Perfecto. Entonces, de nuevo, para no perdernos, simplemente nos ubicamos con los ángulos. ¿Cuál es en este caso dijimos, empezamos, recuérdense, grande era pequeño. Ahora, ¿cuál es para beta? Para beta, ¿cuál es el ángulo que se pone, cuál es el lado que se pone a beta? En el triángulo grande, R, ¿verdad? La longitud R. Entonces, grande, que es R, va a ser a ¿qué? A pequeño. Ahora para el triángulo pequeño, ¿cuál es el lado que se está oponiendo a esta beta? En el triángulo chiquito justamente es esa mediatriz, el segmento de mediatriz, ¿verdad? Entonces, grande R es a pequeño, que es 4. Perfecto. Y ustedes van a decir, ¿y a mí para qué me sirve eso? Porque entonces yo voy a tener que 10 sobre A es igual a R sobre 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Simplemente despejo el radio. Entonces, yo tengo que el radio va a ser a 10 sobre A por 4. Entonces, ustedes me van a decir, sigo sin saber cuál es el valor de A. Efectivamente, y eso era lo cual yo perdí cuando estaba haciendo ejercicio mucho tiempo. Yo estaba intentando determinar el valor de A hasta cuando en un momento dije, no, esperemos un momento. En ningún momento necesito saber ese valor de A. ¿Por qué? Porque si yo multiplico el área lateral, ¿qué va a ser? Pi por el radio. ¿Ya tengo cuál es el radio? Sí, 10 por 4 va a ser 40 sobre A por la generatriz. ¿Cuánto mide la generatriz? 2A. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, no, ni siquiera es necesario que conozca cuánto mida A, porque valga lo que valga, yo sé que esto se va a cancelar con esto, y cuánto entonces me va a quedar que es el área lateral, 40 por 2 por pi, me da 80 pi. El área lateral, entonces, ¿cuánto nos quedó? 80 pi. Usando de nuevo, ¿qué? Triángulos. Y dándonos cuenta que no era necesario sacar ese valor de A. De hecho, justamente ahí, buscando ese valor de A, era que, ¿por qué? Eh, porque no tienes la información suficiente para determinar ese valor de A. Si te puedes poner a despejar, pero no vas a tener nada. Eh, no vas a llegar a nada. Y era justamente porque no era necesario sacar ese valor de A. Bastaba tener que R era 10 sobre A por 4 y saber que G era 2 veces A para saber que valga lo que valga ese A, no importa qué es lo que valga, simplemente se van a eliminar. Y nos queda entonces 80 pi. Solución. De nuevo, como les dije, todos estos problemitas, o la mayoría por lo menos, son de exámenes. Entonces, para que se den cuenta, la mayoría de estos problemitas son cuestiones de utilizar relaciones de triángulos. ¿Por qué? Porque justamente esas relaciones de los triángulos me ayudan, obviamente, a sacar información faltante, que en este caso era el radio, y saber cuánto era la generatriz. ¿Alguna duda, alguna preguntita con respecto a eso? Si no, pasamos al siguiente ejercicio. Perfecto. Entonces vamos a ver. Me dice la longitud del apotema en centímetros de una pirámide recta hexagonal regular cuya base tiene un perímetro de 60 centímetros y cuya arista lateral mide 13. Ah, perfecto. Entonces, como yo les dije, ¿qué es la apotema cuando yo tengo una pirámide? Cuando yo tengo una pirámide, indiferentemente cuál sea la base, el apotema simplemente va a ser
el vértice va a ser la recta que une el vértice con el punto medio de aquí. Es decir, cae perpendicularmente. Perfecto. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como el apotema de una pirámide, el apotema de una pirámide. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el apotema de un hexágono es otra cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos un hexágono. Entonces, el apotema simplemente es el segmento que une el centro con algún lado de forma perpendicular. Entonces, esto de aquí, la longitud de esto es lo que se conoce como el apotema, pero cuando hablamos de apotema de una pirámide, nosotros estamos hablando desde el vértice hasta el punto medio de alguno de los lados de la base. Esa recta, la longitud de esa recta es lo que nosotros conocemos como apotema. Perfecto. Entonces me dice que la longitud del apotema en centímetros de una pirámide recta hexagonal cuya base tiene 60 centímetros de perímetro y cuya arista mide 13 es igual a mí justamente lo que me están preguntando es cuánto mide ese apotema. Perfecto. ¿Cuál es la longitud de esa recta, de ese apotema de ahí? Perfecto. Entonces, yo lo que sé es que voy a tener una pirámide. La cosa es que esta pirámide va a tener una base que es, justamente aquí me dicen, es hexagonal. Vengo para acá, vengo para acá. Entonces, esto más o menos va a ser así, ¿no? Viene para acá, para acá. Disculpen un poquitín el gráfico, espero que se entienda. Entonces yo voy a tener aquí una base hexagonal, donde yo sé que esa base hexagonal, como yo sé que la pirámide es regular, cuando me dicen que la pirámide es regular, lo que me están diciendo es que la base es regular. Entonces, y me están diciendo que el perímetro, ¿cuánto es? Es 60, pero cuando yo tengo un polígono regular, yo sé que todos sus lados miden lo mismo, es decir, si este mide L, este también mide L, y todos me van a medir L. Y el perímetro para un polígono regular, en este caso de 6 lados, es 6 veces los lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería L más L más L más L más L, 6 veces L, 6 por L. Y eso, entonces, el perímetro me dicen que es 60. Entonces, donde yo simplemente tengo que el lado de el lado de este hexágono, ¿cuánto va a valer? 60 sobre 6, y esto va a ser entonces simplemente 10. Entonces, yo ya sé cuánto mide el lado. Entonces, recordemos que lo que yo quiero sacar es el apotema, es decir, desde aquí, perpendicularmente hasta acá. Entonces, yo ya sé que esto mide ¿cuánto? Esto mide 10, ¿verdad? Ahora bien, a mí otra cosa que me están diciendo es que me dicen que la arista lateral, es decir, ¿qué son las aristas? Son justamente estos puntos donde se acoplan las caras. Entonces, yo vengo, me dicen que esta arista de aquí, ¿cuánto mide? Mide 13. De hecho, es súper sencillo este ejercicio. Entonces, dense cuenta, aquí yo puedo construir un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque yo sé, dense cuenta que como esto cae en el punto medio, entonces aquí yo voy a tener 5. De hecho, súper grande este triángulo. Lo puedo hacer un poquito más chiquito. Entonces, aquí voy a tener 5. Me dicen que la arista lateral mide 13. Y en este caso, lo que yo quiero es justamente la longitud de este apotema, ¿verdad? Que yo lo voy a representar con una X. Entonces esto es súper sencillo porque simplemente es aplicar teorema de Pitágoras. Entonces tengo que x al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado y ya está. Entonces tengo que x al cuadrado es igual a 15, es igual, es igual a 13 al cuadrado, 13, un segundito, es igual a 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y esto es igual entonces 13 al cuadrado. Bueno, que podemos hacer algo más interesante. Lo podemos descomponer como diferencia de cuadrados perfecta. 13 más 5, ¿verdad? A veces también es más sencillo hacer los cálculos así. Entonces 13 menos 5, eso nos da 8. Y 13 más 5, eso nos da 18. Y 8 por 18, vamos a hacerlo rapidito, más sencillo que ponerme estar dando al cuadrado. Eso me daba 144. Entonces tengo que x es igual, x al cuadrado de 144, de donde entonces sacando raíz cuadrada, tenemos que x es igual a 2. Entonces la longitud del apotema de ese triángulo con base hexagonal regular es ¿cuánto? 12. Solución. Perfecto. Entonces hemos ido sacando algunas cositas, ¿no? Viendo creo que ya, uno, dos, tres, vamos a ver, creo que no me estoy dejando ningún problema por detrás. Este problemita de aquí, este también fue un problema de examen. Entonces, no sé cómo lo estén viendo ustedes, qué tal, qué tal en dificultad los ven, porque podría si los ven un poco los ven sencillos, podría para el jueves poner unos mucho más complicados.
Entonces, lo que me gustaría es que me dijeran qué tal les están viendo, solución de este problemita. Como les dije, todos son problemas de la mayoría de examen. Este también fue de examen. Entonces me dicen en la figura, que no está escala, el cono recto y el cono recto y el cono recto, no, el cono recto y el cilindro recto tienen sus bases y sus alturas congruentes, es decir, mismas bases, mismas alturas. Si el área lateral de ambos cuerpos son iguales y el radio tanto del cilindro como del cono miden 5, el volumen del cilindro en metros cúbicos es igual a... perfecto. Entonces vamos a ver. Yo tengo que quiero sacar el volumen del cilindro. Eso es lo primero que yo quiero obtener, el volumen del cilindro, que es lo que me pide. Entonces, el volumen del cilindro simplemente va a ser pi por radio al cuadrado por la altura del cilindro. En este caso, esto va a ser la altura que para el cilindro y para el cono, en este caso es la misma. El radio ya lo tengo porque me lo dice el problema. Me dicen que es el radio tanto del cono como del cilindro es 5. Entonces, yo tengo que el volumen simplemente va a ser pi por 25 porque 5 al cuadrado 25 por la altura del cono, digo, del cilindro. Ahora bien, ¿cómo determinamos esto? Vamos a ver justamente qué condiciones me dan. Siempre en los problemas de ustedes van a obtener todo lo que necesitan del mismo problema. En este caso me dicen eh, que la superficie lateral de ambos son iguales. Entonces, en este caso, cuando yo tengo un cono y cuando yo tengo un cilindro, en el área lateral de un cono es, como ya dijimos, pi por el radio por la generatriz. Mientras que para el cilindro, el área lateral simplemente va a ser pi por, mejor dicho, 2pi por el radio por la altura del cono. Cuando yo tengo una 2pi por el radio por la altura del cilindro. Perfecto. Entonces, como a mí dicen que estas dos cositas son iguales, ¿qué voy a tener? Como yo sé que el radio es 5, me queda 5pi g. Esto debe ser igual a 2 por 5, 10pi, la altura del cono, ¿verdad? Perfecto. Entonces, aquí puedo simplificar pi con pi. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar entonces que g, si yo paso este 5 a dividir, me va a quedar 10 sobre 5, la altura del cilindro. Entonces yo tengo entonces que g, la generatriz, va a ser igual a ¿qué? A 2, la altura, que la generatriz va a ser igual a 2 veces lo que valga la altura del cilindro. Perfecto. Ahora bien, ¿de dónde me saco de dónde me voy a sacar lo que falta? Pues justamente yo puedo construir como yo conozco que esta es la altura de C, y yo conozco que esta es la generatriz, entonces me puedo construir un triangulito rectángulo aquí. Nadie dice que no pueda, ¿verdad? Entonces, de nuevo, me construyo otro rectángulo, digo, otro triángulo. ¿Sí ven cómo los triángulos son súper útiles? 5 y g, ¿verdad? Entonces venimos y ¿qué me quedaría? Me queda que g al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. La altura del cilindro al cuadrado más 25, ¿verdad? Ahora bien, pero yo conozco que la altura de qué. Yo sé que g es qué. Es 2 veces la altura es la altura del cilindro. Entonces reemplazo g por 2 veces la altura del cilindro. Esto es igual a la altura del cilindro al cuadrado más 25. Esto me quedaría 4, la altura del cilindro al cuadrado. Esto es igual a h, la altura del cilindro al cuadrado más 25. Paso esto al otro lado, me quedaría 3, la altura del cilindro al cuadrado es igual a 25, ¿verdad? Despejando, nos quedará que la altura del cilindro al cuadrado es igual a 25 tercios, y sacando raíz cuadrada nos va a quedar que la altura del cilindro es igual a 5 sobre raíz de 3. Podemos racionalizar y nos va a quedar simplemente 5 raíz de 3 sobre 3. Entonces ya tenemos la altura del cilindro, que era lo que nos faltaba para conseguir entonces, ¿qué? La fórmula del volumen del cilindro. Entonces el volumen del cilindro es pi por 25 por la altura del cilindro, y la altura del cilindro era 5 raíz de 3 sobre 3. Esto es 25 por 5, 125 pi raíz de 3 sobre 3. Solución. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la solución? 125 pi raíz de 3 sobre 3. Solución B. Entonces, dense cuenta, este fue un problema de examen. ¿En cuánto tiempo se lo puede hacer? En un minutito. Entonces,
Eso serían todos los ejercicios por hoy. Espero para el jueves traer uno. Ah, justamente ahorita veo que Kenneth me puso aquí un comentario. Vamos a ver. Dice, se vuelve repetitivo. Lo complicado de este tema creo que es aprenderse las fórmulas. Sí, realmente, realmente sí. Aunque fórmulas no hay tantas, porque como te decía, más, por ejemplo, son fórmula de la esfera, o qué es lo que tú necesitas saberte con respecto a todas las figuras geométricas que tú tienes aquí, todos los poliedros y todos estos cuerpos que tú tienes aquí. Su área lateral, porque las áreas de las bases siempre son por lo general, ¿son qué? Son cosas como círculos, cuadrados, todas esas fórmulas si te sabes. Entonces, lo que más importante es y que no es tan sencillo deducir en un momento que estés haciendo una prueba es las áreas laterales del cono, del cilindro, de cuando tienes una pirámide truncada, cuando tienes una pirámide, ¿verdad? Que por ejemplo para la pirámide era el número de lados por la longitud de la base por la apotema sobre 2, ¿verdad? Entonces, esas son realmente las que te tienes que aprender, las áreas laterales, porque por ejemplo, si es un hexágono, sacar el área de un hexágono, sencillo. Si es un cuadrado, el área de un cuadrado, sencillo. O sea, realmente donde debes enfocar es en las áreas laterales y el volumen, saberte las fórmulas de volúmenes, que las más complicadas realmente son para el cono truncado y para el cono truncado y para la pirámide truncada. Y el resto de fórmulas son fórmulas corticas. Entonces, sí, así es con respecto a este tema. Entonces, si hay alguna dudita, alguna pregunta, pues me pueden decir. Si no, déjenme ver, solo déjenme hacer una última revisión a ver si se hicieron todos los ejercicios. Me hubiera gustado hacer más, solo que perdí realmente mucho tiempo en este de aquí viendo algo y en este de aquí, eh, ¿dónde está? En este, viendo de dónde me sacaba ese A y luego me di cuenta que no era necesario sacar el A. Pero bueno, para el jueves les prometo muchísimos más ejercicios. Si ya saben que si hay alguna dudita, alguna pregunta con respecto a su tema, me pueden decir ahorita o me pueden escribir en el grupo de WhatsApp para por si hay alguna duda. Eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y eso sería todo. Entonces nos vemos hasta el martes. Muchísimas gracias por su, su asistencia. Que pasen bonita noche. Gracias por la clase. Estuvieron entretenidos los ejercicios. Gracias, Kenneth.